Imagina esto, construyes una máquina del tiempo. Viajas al pasado. Y, por error, o por venganza, matas a tu propio abuelo, antes de que conozca a tu abuela. Si nunca nacen tus padres, entonces tú nunca existes. Pero si tú nunca existes, ¿quién mató a tu abuelo? Esta es la paradoja del abuelo. No es solo un acertijo de ciencia ficción. Es una bomba lógica que ha desconcertado a físicos, filósofos y escritores durante más de un siglo. A primera vista parece un juego mental, una trampa del pensamiento diseñada para divertir a los amantes de lo imposible. Pero en realidad, toca una de las preguntas más profundas que la humanidad ha intentado responder: ¿es el tiempo algo que podemos doblar, romper o reescribir? ¿O es una corriente inamovible que nos arrastra sin posibilidad de regreso? Hoy, en Paradoja Alfa, no solo exploraremos esta idea, sino que descubriremos si el universo tiene una forma de evitarla, o si ya la ha resuelto sin que nos demos cuenta. Porque detrás de esta paradoja no hay solo teorías abstractas, sino experimentos reales, ecuaciones que desafían la intuición y casos históricos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre cómo ves el tiempo, y tu lugar en él. No se trata solo de máquinas imaginarias o viajeros del futuro. Se trata de la naturaleza misma de la causalidad, de la existencia y de si nuestras decisiones tienen un peso real en el tejido del universo, o si todo ya está escrito desde el principio hasta el fin. Aunque hoy la conocemos como un clásico de la ciencia ficción, la paradoja del abuelo tiene raíces mucho más profundas que las películas o las series. Su esencia se remonta a los antiguos debates filosóficos sobre el destino, el libre albedrío y el determinismo. Filósofos como Aristóteles ya cuestionaban si el futuro estaba fijo o si podíamos cambiarlo con nuestras acciones. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que esta idea tomó la forma que hoy reconocemos. La primera mención clara y explícita de la paradoja aparece en 1943, en la novela del escritor francés René Barjavel titulada Le Voyageur Imprudent, El viajero imprudente. En ella, un hombre viaja al pasado y accidentalmente mata a un antepasado suyo, desencadenando una cadena de eventos que lo borra literalmente de la existencia. La narrativa no solo planteaba una situación dramática, sino un dilema lógico imposible de resolver dentro de las reglas habituales de la causalidad. Si el viajero nunca existió, ¿cómo pudo haber viajado en primer lugar para cometer el asesinato? Esta contradicción se convirtió rápidamente en el corazón de innumerables historias. Con el tiempo, la paradoja trascendió los libros y se instaló en la cultura popular a través de obras icónicas. En Regreso al futuro, Marty McFly casi impide el encuentro de sus padres, poniendo en riesgo su propia existencia. En Terminator, un intento por evitar un futuro apocalíptico envía máquinas asesinas al pasado, creando un bucle temporal del que parece imposible escapar. Series como Dark llevaron esta idea al extremo, tejiendo líneas temporales entrelazadas donde cada acción en el pasado repercute de maneras inesperadas en el futuro, y viceversa. Incluso en Avengers Endgame, los superhéroes enfrentan las consecuencias de alterar el pasado, aunque la película propone una solución basada en realidades alternativas. Pero más allá de la ficción, surge una pregunta inquietante: ¿podría algo así ocurrir en la realidad? Durante décadas, la respuesta parecía obvia: no, porque los viajes en el tiempo son imposibles. Sin embargo, lo que pocos saben es que, en los laboratorios más avanzados del mundo, científicos han recreado versiones cuánticas de esta paradoja, y los resultados son más extraños que cualquier película. Utilizando partículas subatómicas y principios de la mecánica cuántica, investigadores han simulado escenarios donde una partícula interactúa consigo misma en el pasado, poniendo a prueba los límites de la causalidad. Y en lugar de colapsar en una contradicción, el universo cuántico parece encontrar formas de preservar la coherencia. Esto sugiere que, si alguna vez fuera posible viajar en el tiempo, el universo podría tener mecanismos invisibles, reglas ocultas, que impiden que surjan paradojas reales. Así, lo que nació como un simple ejercicio de imaginación en una novela francesa se ha convertido en un campo serio de investigación científica, donde la lógica, la física y la filosofía se entrelazan para responder una de las preguntas más desconcertantes de todas: ¿puede el pasado ser cambiado, o siempre fue exactamente como tenía que ser? Cuando Albert Einstein revolucionó la física con su teoría de la relatividad, no solo cambió nuestra comprensión del espacio, sino que también destruyó la idea de que el tiempo era una constante universal.
Según Einstein, el tiempo es relativo, fluye de manera distinta dependiendo de la velocidad a la que te mueves y de la gravedad a la que estás expuesto. Esto no es teoría especulativa, es un hecho comprobado. Los astronautas que pasan meses en la Estación Espacial Internacional envejecen ligeramente más despacio que las personas en la Tierra. Han viajado, literalmente, al futuro, aunque solo por fracciones de segundo. Eso significa que viajar al futuro no solo es posible, sino que ya lo hemos hecho. Pero el verdadero desafío, el que despierta tanto miedo como fascinación, es viajar al pasado. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Las propias ecuaciones de Einstein, al ser analizadas en profundidad, no prohíben los viajes al pasado. De hecho, permiten soluciones matemáticas como los agujeros de gusano, puentes hipotéticos que conectan puntos distantes del espacio-tiempo, o las llamadas curvas temporales cerradas, trayectorias que se doblan sobre sí mismas y permiten regresar a un punto anterior en el tiempo. En los años 80, el físico Kip Thorne, ganador del Premio Nobel, exploró seriamente la posibilidad de construir una máquina del tiempo utilizando estos conceptos. Su conclusión fue sorprendente. Teóricamente, no viola las leyes de la física, siempre y cuando se cuente con algo llamado materia exótica, una sustancia hipotética con propiedades gravitacionales negativas que aún no hemos observado en la naturaleza. Pero incluso si lográramos construir tal máquina, quedaría el problema más profundo, la paradoja del abuelo. ¿Cómo evitar que un viajero del tiempo genere una contradicción lógica que rompa la coherencia del universo? Para responder esto, los científicos han propuesto tres grandes teorías. La primera es el principio de autoconsistencia de Novikov, que sostiene que el universo se autorregula, cualquier acción que intentes hacer en el pasado ya forma parte de la historia. No puedes matar a tu abuelo porque, de hecho, nunca lo hiciste. Algo siempre impedirá que lo logres, el arma fallará, te detendrán, o descubrirás que no era tu verdadero abuelo. La segunda teoría proviene de la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Cada vez que tomas una decisión, o cometes un asesinato en el pasado, el universo se divide. En una línea temporal, tu abuelo muere y tú nunca naces. Pero tú no desapareces, porque provienes de otra rama, intacta, donde él vivió. Así, la paradoja se evita porque ambas realidades coexisten sin interferirse. La tercera posibilidad es aún más radical, la retrocausalidad cuántica. En este modelo, el futuro y el pasado no son direcciones fijas, sino dimensiones entrelazadas. Las partículas pueden recibir influencias del futuro, y los eventos no tienen una causa única en el pasado. En este marco, la paradoja nunca ocurre porque todo está sincronizado de forma no lineal. Y esto no es solo especulación. En 2014, físicos de la Universidad de Queensland llevaron a cabo un experimento pionero, simularon la paradoja del abuelo utilizando fotones, partículas de luz. Programaron un sistema cuántico donde una partícula viajaba al pasado e interactuaba consigo misma. Lo asombroso fue que, en lugar de generar una contradicción, el sistema se ajustaba de forma natural para evitar inconsistencias. Las partículas parecían saber qué hacer para preservar la lógica del universo. Era como si la realidad tuviera una especie de inmunidad lógica, un mecanismo interno que impide que surjan paradojas reales. Esto sugiere que, incluso si los viajes al pasado fueran posibles, el universo podría estar diseñado para proteger su propia coherencia, no con leyes escritas, sino con una arquitectura más profunda, invisible, que mantiene el equilibrio entre causa y efecto, pasado y futuro, existencia y nada. A lo largo de la historia, han surgido casos extraños que, aunque no prueban los viajes en el tiempo, parecen resonar con la lógica de la paradoja del abuelo. Uno de los más famosos es el de John Titor. Entre los años 2000 y 2001, un usuario anónimo apareció en foros de Internet afirmando ser un soldado del año 2036 enviado al pasado para recuperar un ordenador IBM. Publicó detalles técnicos sobre su supuesta máquina del tiempo, describió un futuro devastado por una guerra civil en Estados Unidos y predijo eventos como la interrupción de los Juegos Olímpicos y conflictos en Oriente Medio. Algunas de sus afirmaciones parecieron cumplirse vagamente, otras, no. Nunca se verificó su identidad, y la mayoría lo considera una elaborada broma o una ficción colectiva. Pero su historia persiste, no por su veracidad, sino porque toca una fibra profunda, la necesidad humana de advertir, de corregir, de evitar el desastre antes de que ocurra.
Otro caso, mucho más antiguo y documentado en archivos policiales reales, es el del llamado relojero de Viena, en 1906. Un hombre bien vestido, que hablaba un alemán impecable pero con giros lingüísticos desconocidos, fue detenido tras causar un disturbio en una joyería. Llevaba consigo un reloj de diseño tan avanzado, con engranajes microscópicos, materiales desconocidos y una precisión imposible para la época, que los relojeros locales no pudieron explicarlo. Interrogado por la policía, dio respuestas evasivas y afirmó provenir de un lugar donde el tiempo no se mide como aquí. Al día siguiente, desapareció de su celda sin rastro, y nunca se supo más de él. Los documentos de la investigación aún existen en los archivos históricos de Viena, y aunque podrían explicarse como un fraude o una alucinación colectiva, el caso sigue alimentando teorías sobre viajeros temporales inadvertidos. En la era digital, la paradoja ha tomado nuevas formas. En 2023, un video se volvió viral en TikTok. Un joven afirmaba ser del año 3000, mostraba objetos futuristas y advertía sobre catástrofes inminentes. Fue rápidamente desmentido como una actuación, pero generó millones de visualizaciones y cientos de teorías. Más allá del engaño, su éxito revela algo más profundo: vivimos en una época de ansiedad temporal. Nos obsesionamos con el cambio climático, con guerras, con errores del pasado que parecen repetirse. Queremos retroceder, corregir, salvar lo que ya se perdió. Y ahí reside la verdadera esencia de la paradoja del abuelo. No es solo un ejercicio lógico sobre viajes en el tiempo, es una metáfora de nuestra impotencia ante el flujo irreversible del tiempo. Cada uno de nosotros ha pensado, al menos una vez, en regresar a un momento específico, evitar una palabra hiriente, impedir un accidente, decir, te amo, antes de que sea demasiado tarde. La culpa, el arrepentimiento, el duelo no resuelto, todo eso se condensa en la fantasía de cambiar el pasado. Pero el universo, al menos tal como lo entendemos, no permite segundas oportunidades. Por eso la paradoja nos atrae tanto, porque expresa nuestro deseo más humano y más imposible. Tal vez no queremos matar a nuestro abuelo, solo queremos salvar a alguien que ya perdimos. Y en esa contradicción entre lo que deseamos y lo que podemos, reside la verdadera paradoja, no del tiempo, sino del corazón. Existe una teoría tan radical que pone en jaque no solo la paradoja del abuelo, sino toda nuestra experiencia cotidiana del tiempo. Según algunos físicos cuánticos contemporáneos, como Carlo Rovelli, el tiempo tal como lo percibimos, como un río que fluye del pasado al futuro, simplemente no existe. No es una dimensión fundamental del universo, sino una ilusión emergente, un efecto secundario de cómo nuestro cerebro procesa el cambio y la entropía. En este marco, el pasado, el presente y el futuro no son momentos sucesivos, sino partes simultáneas de una estructura fija conocida como el bloque del universo. Imagina el cosmos como un libro ya escrito, cada página existe al mismo tiempo, pero nosotros, como lectores conscientes, solo experimentamos una línea a la vez, de izquierda a derecha, de ayer a mañana. Si esta visión es correcta, entonces todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá ya está ahí, inmutable. No hay forma de cambiar el pasado porque no hay nada que cambiar: el asesinato de tu abuelo, tu nacimiento, tu viaje en el tiempo, todo forma parte de una única y coherente narrativa cósmica. La paradoja del abuelo, entonces, no es un problema real del universo, sino un error de percepción humana. Surge porque insistimos en ver el tiempo como algo maleable, cuando en realidad podría ser tan rígido como el espacio. Esto nos lleva a una pregunta aún más perturbadora: si el futuro ya está fijo, ¿existe el libre albedrío? ¿O nuestras decisiones son solo la ilusión de elegir en un guión que ya fue escrito desde el Big Bang? Algunos filósofos argumentan que incluso en un universo determinista, la conciencia crea una forma de libertad subjetiva. Otros sostienen que sin la posibilidad real de hacer algo distinto, la responsabilidad, la moral y el significado mismo de la vida se desvanecen. Esta tensión entre determinismo y libertad ha obsesionado a la humanidad durante siglos, y la paradoja del abuelo la condensa en una sola imagen, la de un hombre con una pistola apuntando a su propio origen. Pero quizás la verdadera lección no está en el acto de disparar, sino en la creencia de que puede hacerlo. Quizás la verdadera paradoja no es matar a tu abuelo, sino creer que tienes el poder de hacerlo. Porque si el tiempo es una ilusión, entonces el viajero del tiempo nunca fue libre, siempre fue parte del pasado que intentaba alterar.
y si somos honestos, esta idea no es nueva. Muchas tradiciones espirituales, desde el estoicismo hasta ciertas corrientes del budismo, han enseñado que la paz no viene de cambiar el mundo, sino de aceptar que todo es como debe ser. Así, la resolución más silenciosa de la paradoja no está en máquinas del tiempo ni en universos paralelos, sino en un cambio de perspectiva, dejar de luchar contra el tiempo y empezar a entenderlo como parte de un todo indivisible. En ese sentido, no somos actores en una historia escrita, somos la historia misma, viviéndose a sí misma, momento a momento, en una danza eterna donde el pasado nunca muere, el futuro ya está aquí, y el presente es solo el punto en el que el universo se mira a sí mismo. La paradoja del abuelo no es solo un rompecabezas. Es un espejo. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos qué haríamos si tuviéramos el poder de reescribir nuestra historia. ¿Regresaríamos para evitar un error que nos persigue? ¿Salvaríamos a alguien que ya no está? ¿O, sin querer, crearíamos nuevos desastres al intentar corregir los antiguos? Esta paradoja revela más sobre nuestra relación con el tiempo que cualquier ecuación física, muestra nuestro anhelo de control, nuestra lucha contra la culpa y nuestra esperanza de redención. Pero también nos recuerda que el pasado, por doloroso que sea, nos ha traído hasta aquí. Y que cada elección, cada pérdida, cada instante irrepetible ha tejido la persona que somos hoy. Si este video te hizo cuestionar la naturaleza del tiempo, del destino, o incluso de tu propia existencia, no estás solo. Dale like, porque cada clic es un voto por el pensamiento profundo en un mundo que corre sin mirar atrás. Compártelo con alguien que vive atrapado en el ayer, con quien necesita recordar que el futuro aún está por escribirse, o que quizás ya está escrito, pero eso no quita su belleza. Y suscríbete a Paradoja Alfa, porque aquí no vendemos respuestas fáciles ni teorías sensacionalistas. Aquí despertamos preguntas que el universo aún no ha respondido, y que tal vez nunca responderá, pero que valen la pena hacerse. Porque en esas preguntas reside la esencia de lo que significa ser humano, buscar sentido en lo desconocido. ¿Y tú? ¿Cambiarías tu pasado, o lo dejarías intacto, con todas sus heridas y sus milagros? Escríbelo en los comentarios. Tu reflexión podría ser la chispa que ilumine a otro viajero del tiempo perdido en su propio bucle. Nos vemos en el próximo bucle temporal.